Hola, hola. Vamos a prender las velitas. Para crear un poco más de ambiente y vamos esperando mientras la gente se empieza a conectar. Queremos pedirles disculpas por empezar tan tarde. Hemos tenido problemas, les juro por todos los dioses, que yo creo que este capítulo está embrujado, ya que íbamos a hablar de brujas, de hecho. Y creo que las brujas no han querido que hagamos este episodio porque ya es segunda vez que nos pasa exactamente lo mismo. Teníamos todo listo, todo armado y emergencias ocurren. Y bueno, resulta que Evelyn no se ha podido conectar todavía. Y de hecho no tengo la confirmación de que ella pueda conectarse el día de hoy. Espero que lo logre. Así que vamos a ver qué pasa. Pero por respeto a ustedes, que sé que estaban esperando el live, he decidido que igual vamos a comenzar. Vamos a darle con el mejor punch que se pueda. Y espero mandemos buenas energías ahí para que Evelyn pueda conectarse también y acompañarnos el día de hoy. Pero sí, teníamos muchas ganas de hacer este live hace tiempo. La idea original era hacerla en Beltane, vendría siendo a finales de octubre, principios de noviembre. Y lo teníamos todo listo hasta que un par de minutos antes de que empezáramos nos llegó la notificación de que Evelyn tenía una situación particular, personal, que tenía que resolver y no pudo conectarse y a última hora tuvimos que cancelar el episodio. Lo siento mucho. Luego vino diciembre, que es locura para todos. Fin de año, fin del año laboral, fin del año de estudios. Yo también estaba con la universidad, Evelyn con el trabajo, estábamos con las fiestas y al final no pudimos hacer mucho, no pudimos hacer un live para Lisa Yul. Y luego a finales de diciembre me accidenté la rodilla y de nuevo para febrero, que era Lugnasat o Imbolc, también estábamos colapsadísimas. Así que ha sido todo súper caótico estos últimos meses, les pedimos disculpas. Y ahora estábamos con todo el fuego de decir ya, ahora sí, vamos a hacerlo. Yo sé que Evelyn estaba muy cansada porque le tocó hacer todas las actividades de San Patricio justamente este fin de semana. Así que agradezco mucho que igual se había despejado el día de hoy para poder hacer este programa. Pero ahora a último momento también resultó que le salió una emergencia en el trabajo que tuvo que resolver. Cosas que no dependen de ella, obviamente, se entiende. Así que la estaba esperando a ver si es que podíamos resolverlo. Pero como ven, hemos partido tarde. Y todavía no sé si podrá unírsenos. Pero intentaré hacer lo mejor posible. Ahí el resto se empieza a unir. Bienvenidos sean. Nuevamente me disculpo porque empecemos tan tarde. Pero aprovechemos este ratito para ir a buscar algo con que entretenernos el día de hoy. Yo tengo acá mi tecito y otras cositas para después. Muy brujeril, ideal para la conversación del día de hoy. Y aprovechen de contarle a sus contactos también que estamos listos ya para empezar. Ahora sí, muy tarde el live de hoy, lo siento. Hola Carlitos, hola la golosa.
eso, así que nos espera una tarde de mucha conversa. Yo creo que está ideal ahí para un domingo en la tarde. Vayan a buscarse algo rico para acompañar la conversa. Y como les contaba, no sé si Evelyn nos puede acompañar el día de hoy. Lo intentó, está intentándolo. Ojalá que se nos pueda unir. Pero mientras tanto podemos hacerlo también más interactivo. Así que voy a estar atenta a sus mensajes. Yeah. La temática que teníamos para el día de hoy tiene que ver con las brujas. Tenía mucho más sentido hacerlo para el 31 de octubre, que era Halloween. Por eso queríamos hablar de las brujas. Pero nos parece que es un tema súper importante porque la bruja es como una figura muy recurrente en cuentos, en leyendas, en mitología, en folclore, y que sobre todo últimamente, sobre todo en el último siglo, se ha cruzado mucho con lo que entendemos de paganismo. Tenemos esta idea del ser pagano como que nos llamamos brujas o se les llama brujas, y ahí se produce un cruce. Entonces queríamos aclarar bien esa figura de lo que es la bruja o el brujo. De hecho, acá me acompaña esta noche una versión brujita aquí de Suecia, que curiosamente acá en Suecia las brujas aparecen cerca de Pascua de Resurrección. Está la idea de que como en la última cena, ¿verdad? Después de la última cena, se captura a Cristo, que finalmente el Viernes Santo es crucificado. Entonces como que el mal gana y salen todas las brujas, y está esta idea de que hay una isla en específico, que de hecho queda cerca de acá, que se llama Plócula o algo así, no recuerdo muy bien el nombre, no les quiero mentir. Y se supone que todas las brujas se reúnen ahí y que uno no puede robarse ninguna piedra, porque si uno va y visita la isla y se lleva una piedra, va a estar maldecido para el resto de su vida. Entonces acá para Pascua de Resurrección es muy tierno que los niñitos se visten así de brujita y van con su teterita, es una tetera, a pedir dulces. Es como un Halloween, pero en primavera. Y que no tiene nada que ver con las brujas que estamos más acostumbrados, que corresponde más como al mundo de Europa occidental, más bien como del mundo británico, que es como la bruja cuáquera. Acá vemos otro tipo de bruja. Bueno, eso era como el dato curioso. Para hablar de lo que son las brujas, me voy a basar sobre todo en este libro, que es de un autor británico, Ronald Hutton, que es profesor de historia de la Universidad de Bristol y que se ha especializado principalmente en lo que es el paganismo moderno, medieval y antiguo, y que es un experto también en historia de las Islas Británicas alrededor del siglo XVI y XVII y del contexto global de las brujas, ¿ya? A mí, que me gusta mucho ver documentales de la BBC sobre cómo era la vida en la época de la Edad Media o en la época de los Tudor o en el siglo XVI o en la época victoriana, en todos estos programas de la BBC siempre lo entrevistan y siempre aparece él, es un caballero bien divertido. Así que lo he visto en varios contextos, el autor de este libro, y este es un libro que de verdad recomiendo muchísimo. Es un libro grueso, es puro texto, tiene solamente unas poquitas imágenes al medio. Y lo que hace realmente es un estudio, no sé si se alcanzan a ver bien las imágenes, un estudio histórico de la figura de la bruja y de los juicios por brujería alrededor del mundo. Por lo tanto, es como bien
denso de leer, no es una historia narrada, sino que es solamente como muchas fuentes. Pero eso me gusta porque tiene el sustento histórico. No es tanto lo que muchos autores modernos hoy hacen, que es como que improvisan o dan su propia interpretación. Él se pega mucho más a lo histórico y eso nos ayuda mucho a entender dónde se han ido produciendo los cambios en la narrativa de la figura de la bruja. A ver, Carlitos me dice, ¿la idea de las brujas es lo mismo en el folclore sueco que en el chileno? Eso lo vamos a estar conversando el día de hoy. En donde el concepto de bruja tiene similitudes alrededor del mundo y dónde tiene diferencias. ¿Ya? Eso lo vamos a conversar el día de hoy. Se ve al revés el nombre. Perdón. Se llama Ronald Hutton. Así como Ronaldo. Y el apellido es Hutton. Hutton. Yo sé que se ve al revés, pero en una de esas, si lo dejo más tiempo, después lo pueden analizar mejor. Eso, es un libro que recomiendo. Lamentablemente no está traducido todavía al español. Pero si les interesa la historia de las brujas, es como el must. Es de la Universidad de Yale University Press, New Haven en London, por si acaso. Sí. Y bueno, yo aquí me hice como un punteo, así que sí, perdón si estoy de repente mirando para acá, es que estoy mirando mis apuntes de los temas que quería conversar el día de hoy con respecto a lo que es una bruja. Entonces, primero que todo, como introducción al tema, ¿por qué es importante entender lo que es una bruja? ¿Ya? Yo creo que es porque hoy en día tiene muchísimas interpretaciones. Entonces tenemos que ponernos como un mismo lenguaje y decir, ok, vamos a hablar de la bruja histórica, lo que se ha entendido a lo largo del tiempo como bruja, que es más bien como un monstruo. Vamos a hablar de lo que es la bruja en el neopaganismo, que es donde estamos quizá como más acostumbrados, que decimos como, todos los que practican Wicca se llaman a sí mismos brujas, o que hoy en día hablamos de, no, que yo soy la bruja de la cocina, la bruja de los cristales. Estamos usando la palabra bruja en ese sentido, que es muy distinto al histórico, o estamos usando la bruja como un arquetipo, ya que se ha ocupado en lenguajes, por ejemplo, de la lucha feminista, cuando hablan eso de somos las brujas, somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Nuevamente, ¿de qué bruja se está hablando? Porque esos 3 ejemplos que acabo de señalar son todos distintos. Ahora, ojo, yo no vengo a decir que está bien y que está mal, o decir como, tú lo has usado en ese sentido. No lo hagas. Yo no soy no soy ninguna autoridad en el tema, pero sí me parece que cuando hay la investigación suficiente de fondo, criterios y argumentos, podemos tratar de ponernos de acuerdo y decir, ok, ¿en qué términos vamos a estar hablando? Y eso nos permite tomar decisiones mejor, ¿sí o no? Ya, estamos entonces para empezar. Veo que hay harta gente uniéndose. Súper. Les recuerdo que estoy acá en representación de El Nido de la Corneja, que somos un grupo de devoción a la Morrigan en Chile. Somos practicantes de lo que se llama paganismo, pero todos pertenecemos a distintas corrientes, así que en ese sentido tratamos de integrar un poco de todas las versiones. Y si les interesa saber más, siempre pueden ir a nuestro perfil, donde se guardan todos los videos, todos los lives de nuestras entrevistas, de nuestros lives. Así que los pueden poner ahí de fondo como podcast. Y que el último que hicimos hablaba justamente sobre el paganismo. Nos fuimos así un poquito en la volada y terminamos hablando como por 2 horas. Así que es un programa más o menos largo, pero se los recomiendo porque está súper claro ahí qué es lo que es el paganismo. Así que en el día de hoy no me voy a enfocar en eso en realidad. El día de hoy vamos a hablar de las brujas. Ok.
Entonces, lo primero, lo más interesante de la palabra bruja es saber de dónde viene, el origen etimológico. Y ahí importa saber en realidad en qué cultura estamos hablando. Porque hoy en día nosotros tenemos la palabra bruja y la usamos indiscriminadamente e incluso la intercambiamos con hechicera, maga, básicamente cualquier practicante de magia. Y como que todos son sinónimos, pero en el pasado no era así. Y además depende del idioma del que estemos hablando. Por ejemplo, es muy citado que Gerald Gardner usara la palabra bruja witch en inglés porque dice que deriva de la palabra que se usaba antiguamente para referirse a la brujería, que era Wicca. Y por eso es que a su movimiento, a su tradición pagana, le nombra Wicca, o la Wicca, Wicca, depende de la pronunciación. Pero eso es en el idioma inglés. En el caso del idioma español, bruja proviene de un hispano-céltico, que sería más bien como bruxtia, las brujas, que tiene que ver con esto de presionar, de ejercer presión, que lo vamos a ver después más adelante. Pero también con el significado de encanto o hechizo. Por ejemplo, la palabra bricton, que se usaba en la antigua Galia, y que se parece mucho también al irlandés antiguo, bricht, encanto, y del bretonés antiguo, brith, magia. Y también está el portugués bruxa, el catalán bruixa y el occitano brueixa. Estoy probablemente matando todas las pronunciaciones, pero para que nos hagamos una idea. Ahí también es donde hay unas palabras similares, por ejemplo, hechicera o las meigas. Probablemente aquellos que vienen de las Galias, de los países como de Galicia, estarán más familiarizados con las meigas. Y después tenemos acepciones de otros idiomas, por ejemplo, en el latín, que eran las maleficae, y ahí no suena más la palabra maléfica, del mal, aquellas que practican el mal. Que es una palabra que se utilizó en realidad en toda Europa, y especialmente durante la Edad Media y la Edad Moderna, para referirse a ellas. Tenemos el inglés, que ya lo habíamos mencionado, witch, el italiano, la strega, que eran las estrigas, el alemán hexe, que también de ahí viene toda esta idea de las hexerei, como la brujería, y del francés sorcier, que quizás nos suena un poco más al sorceress, como el hechicero, también como de magia. En este caso, el sorcier vendría de un latín vulgar sortiarius, que significa hablador de suertes o parlanchín de suertes, que sería más bien como el adivino. Una especie de clarividencia. Y también tenemos el catalán las bruixa, y el gallego bruxa. En el País Vasco y en Navarra se utilizó también el término sorgin, y en Galicia las meigas. Así que, como ven, tenemos una tremenda variedad de palabras para referirnos a las brujas dependiendo del idioma que estamos hablando, pero en general todas implican alguna especie de acto sobrenatural, hechicería, magia, y también este contexto un poco más malvado, como la de las malefiche. Según Ronald Hutton, en su libro, la definición a la que finalmente él llega para hablar de las brujas sería someone who causes harms to others by mystical means, es decir, alguien que causa daño a otros a través de medios místicos. Y esto deja súper abierto qué serían los medios místicos. Porque no nos olvidemos que la definición que también hace Ronald Hutton de magia es cualquier práctica formalizada por seres humanos designada para alcanzar algún fin en particular,
de control, manipulación o dirección de un poder sobrenatural o espiritual que se encuentra dentro del mundo natural. No sé si se entiende mucho, pero en el fondo es que yo pueda realizar algún acto sobrenatural dentro del mundo natural, ¿sí? Y en ese sentido se diferencia de lo que sería religión, la religión sería la creencia en la existencia de seres espirituales o fuerzas, las cuales en algún grado son responsables del cosmos y que requiere que los seres humanos mantengan una suerte de relación con ellos, con estos seres, para que haya un acordado mutuo respeto. Por lo tanto, las prácticas que podrían ser consideradas mágicas implican la alteración del mundo natural, pero a través de medios supernaturales, pero que no guardan relación con un ser superior y divino. ¿Se entiende? Lo que se diferencia la magia de la religión. Y por lo tanto podríamos decir que alguien realiza magia sin necesariamente estar realizando algo de intervención divina, como por ejemplo en el cristianismo un milagro, o que fuera un ángel, o un dios o un semidios realizando alguna actividad. Estamos hablando de un ser humano el que practica magia. Sí, el Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, que es el libro que está mencionando Carlitos acá. Vamos a hablar de él más adelante cuando lleguemos a lo que son las brujas en la Edad Moderna, porque ese libro básicamente va a marcar nuestra concepción de lo que son las brujas hoy en día, pero es un libro bastante problemático. Entonces, lo primero que quiero destacar es que la bruja es de por sí un ser malvado que usa magia para hacer daño. Esa es como la definición a la que llega Ronald Hutton. Pero insisto en que magia es un concepto súper amplio. Muchas personas realizan magia sin necesariamente querer hacer daño, ¿ya? Y por lo tanto, por definición, no serían brujas, ¿ya? Y esto lo tengo que decir súper claro porque en esto se va a basar mucho de lo que vamos a conversar el día de hoy. Existen muchos tipos de magia: magia ritual, magia ceremonial, servicios mágicos, sobre todo si consideramos que en el pasado había poca separación entre lo que es magia y otras artes, como podría ser la ciencia, la cocina, la medicina, la botánica. O sea, en el mundo antiguo, pensemos, estamos hablando de antes de Cristo incluso, para los que se basan en esa línea temporal, antes de la Edad Media, antes del mundo romano, de los griegos. ¿Hasta dónde podemos decir, eso es ciencia, eso es medicina, eso es botánica? ¿Hasta qué punto podemos decir, esa persona murió porque consumió veneno? O podemos decir, fue maldecido, fue envenenado con una poción. ¿Hasta qué punto podemos decir, esta comida sabe muy rica porque tiene ricas especias? O podemos decir, alguien hizo magia y le puso una poción extraña y se convirtió en una comida deliciosa. ¿Hasta qué punto podemos decir, esa persona se murió porque estaba enferma? O esa persona se murió porque alguien le hizo un hechizo. Como la línea es tan borrosa dentro de lo que es magia y lo que no es magia, tenemos que entender que en este contexto sería muy difícil acusar a alguien de brujería, así como específicamente, solamente por el hecho de practicar magia. Porque en ese sentido, como que todo puede ser magia. Cualquier cosa podría tener un sentido mágico dentro de esta cosmovisión, porque las reglas no estaban tan claras. ¿Dónde se podría considerar brujería? Cuando hay mala intención, cuando algo fue hecho a propósito y a sabiendas. Y por eso la definición es que la bruja es alguien que utiliza la magia, algo sobrenatural, no algo que sea natural, que todos podamos comprobar que pescó un cuchillo y lo mató. No, eso no es magia.
para hacer daño, o sea, con ese fin. Esa es la definición. Ahora, insisto, magia es un concepto súper amplio. Todos hemos hecho magia alguna vez, incluso los más católicos creyentes. O sea, pedir un deseo al soplar las velitas en la torta de cumpleaños, eso es magia. ¿Eso te hace pagano? ¿Eso te hace una bruja? No. Ojo ahí. Ahora, lo otro importante es el contexto mundial. Porque existen distintas versiones de lo que es una bruja. ¿Cuándo estamos hablando de lo que es una bruja o cuándo no? ¡Hola, Leito! ¡Bienvenido! Eso, más gente que se nos une. Súper. El tema de hoy es de las brujas. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de que las brujas siempre son mujeres y que fueron como perseguidas, pero también tenemos que entender de dónde nos vienen esas narrativas. ¿Ya? Por ejemplo, en algunas partes del mundo pueden ser solo hombres quienes son brujos. En otras partes, solo mujeres. En algunas partes da lo mismo, puede ser un hombre como puede ser una mujer. En algunas partes puede ser de cualquier edad. En otras partes solamente son niños los que pueden convertirse como en brujas o brujas. Y en otras son siempre ancianas. Nunca son como mujeres jóvenes, no, solamente ancianas. En algunos lugares se cree que las brujas existen, pero no son perseguidas. Así como que, sí, las brujas existen. ¿Y? En otros sí se cree que existen y hay que perseguirlas y está como penado con pena de muerte que las brujas existan. Y lo mismo también con la descripción de, bueno, cuáles son sus formas de practicar magia, cuáles son sus rituales, cómo funcionan. Entonces, lo que importa mucho aquí es el contexto en el que estamos hablando. Lugar físico y periodo histórico. Porque no va a ser lo mismo, como les decía, hablar de la bruja sueca del siglo XVIII, XVI, XVII, que hablar de la bruja inglesa en el siglo XVI, o de la bruja ibérica, o de lo que estamos hablando, por ejemplo, de una bruja africana, una bruja vudú. Son contextos completamente distintos. El concepto de brujo, por ejemplo, para el mundo sami, generalmente eran hombres y no mujeres. Entonces, ojo, porque de repente tenemos esta narrativa súper pegada de que las brujas eran mujeres que fueron perseguidas, pero es porque estamos escuchando siempre los relatos que vienen de Inglaterra, que vienen de Estados Unidos, que vienen de Alemania, o de los países germánicos, ¿verdad? Y en un contexto muy... época moderna, siglo XVI, XVII, que fue donde más se produjo la casa de brujas. Pero esas no son todas las brujas que han existido siempre. Entonces, cuando queramos entender el mundo de las brujas, lo más importante es contexto. ¿Qué lugar geográfico y qué periodo histórico? Carlos me pregunta, ¿qué pasaría en el caso de la suerte? Tú dices como de adivinas, de las mancias, por ejemplo. Ahí también vamos a hablar un poco de eso. Y es que una mancia, en el caso de la adivinación, por ejemplo, sí es una forma de magia. Pero ¿estás causando daño a otra persona a propósito? Durante algunos periodos de tiempo se consideraron las adivinas y adivinos como, en todo esto que cuentan la fortuna, ¿verdad? Como una práctica mágica. Por lo tanto, tenían como su rol en la sociedad, ¿verdad? Lo mismo puede ser como los asesores de grandes reyes, emperadores, que tenían sus adivinos ahí, que les veían toda la carta astral y que les sacaban el mejor periodo. Pero para ellos era una ciencia, eso no era una magia. Para ellos era como, sí, porque si Saturno está retrógrado no se puede hacer tal cosa. Para ellos eso era como ciencia. Y luego, con el cambio de paradigma, en la época moderna, por ejemplo, claro, cuando ya es todo el tema de la casa de brujas, o sea, no vaya a ser que tú te pongas a hacer
cualquier forma de adivinación, porque probablemente te van a acusar de brujería, aunque tú seas solamente una niña ingenua tratando de jugar con un huevo en el agua para ver quién va a ser tu futuro marido, probablemente te acusen de bruja. Y luego ya, después de la revolución, después de la ilustración, cuando se cambia el paradigma al método científico, se da por hecho que todo eso no existe y las leyes acusaban a los adivinos como charlatanes. Entonces te podían llevar preso, pero ya no por el cargo de brujería, sino que te llevaban preso por charlatán, por estafa. Y esa es la ley que se abole en Inglaterra en los años 50, cuando Gerald Garner publica su libro sobre la Wicca, porque justamente ahí ya se elimina la pena de brujería como charlatanería. Las gitanas, el problema con los gitanos en el sentido del relato histórico es que los gitanos, al ser su propia nación sin estado y que están en un constante nomadismo, siempre son un elemento externo, siempre son un otro, un desconocido. Y por lo tanto, muchas veces se les ha acusado, yo diría que muchas veces injustamente, como chivo expiatorio de cualquier cosa que pase. Por lo tanto, se les ha acusado de magia, de ser bruja. Pero en realidad tienen su propia práctica religiosa espiritual. En Rumania, si no me equivoco, creen mucho en las brujas hasta el día de hoy y afectan hasta situaciones de estado. Es súper interesante ahí lo que tienen, pero no tanto. Habría que tener ojo ahí cuál es la visión que tiene el mundo gitano de las brujas sobre sí mismo, sobre su propia cultura, y qué tanto es la visión de otros pueblos, de otras ciudades, de otros estados que albergan comunidades romaní y se les acusa de brujería simplemente por ser distintos. Carlos dice, contexto, si las gitanas leen tu suerte, o alguien que casi por arte de magia siempre se salva y habla de suerte y no magia. Tú dices del significado de la palabra suerte. ¿Eso entiendo yo? Como hablar de la suerte y hablar de la magia. Ya, yo creo que ahí nos estaríamos metiendo como por un agujero de conejo que estaríamos hablando harto tiempo. Lo podríamos dejar para otro capítulo. Me quiero centrar más en lo que son las brujas. Pero solo diré que la palabra suerte, refiriéndose como al destino, viene del latín fatum, ¿verdad? ¿Cuál es tu destino? Por eso también viene la palabra fatal, así como fatum, que viene de hecho de la palabra hada, una fata, una hada. Entonces ahí también hay algo como místico, mágico, entre que tu suerte, tu destino está hilado como con la magia y las hadas. Y hay un tema interesante para discutir en otro momento. La bruja del típico folclore difícilmente sabría leer y escribir. La magia era para la élite. Estamos hablando de distintos conocimientos. Estamos hablando de magia natural, por ejemplo, de la magia ritual. La magia ritual es esta que encontramos generalmente en los libros, como estos libros copiados, ¿verdad?, que mantenían los monjes en los monasterios, que hablan sobre cómo trazar un círculo para llamar a los ángeles y a los demonios. Entonces es mucha magia ritual. Eso es como alta magia. Y de hecho esa era practicada más que nada por hombres. Pero como les digo, el término magia es como un paraguas para muchos tipos de magia. Y sobre todo en el mundo antiguo no sabríamos exactamente qué es magia y qué no. Hoy en día nosotros tenemos como un concepto súper claro de qué es real y qué es mágica. Pero en el pasado esos límites habrían sido mucho más borrosos. Alguna vez buscaré ese texto, que hubieron muchas mujeres que se salvaron de ser ejecutadas diciendo que fue suerte y no magia. Pero para otro día, como dices. Puede ser, yo no había escuchado de eso. Creo que eso igual quedaba un poco más sujeto a cosas como la subjetividad de quienes eran los jueces en ese momento, cuáles eran las evidencias presentadas en esos casos de juicio,
qué se tomaba como evidencia y qué no. En algunas partes, por ejemplo, se tomaban en cuenta evidencias sobrenaturales. Por ejemplo, que alguien decía, si es que yo sentí algo, y eso se tomaba como evidencia. Y después ese tipo de evidencias se prohibieron porque solamente se aceptaban evidencias concretas, físicas. Entonces, depende mucho también de quién era el juez y los métodos de enjuiciamiento. Ya, voy a seguir, porque si no vamos a quedarnos aquí toda la noche. Para mí es noche acá, son más de las 10:20. Prosigo. Lo que sí tendrían en común todas como brujas que les hablaba de todos los distintos contextos históricos, geográficos, etc., es que pueden hacer daño por medios desconocidos, es decir, magia. Serían una amenaza para la comunidad. O sea, siempre ha estado ese tema de que la bruja es una amenaza. No nos da igual que la bruja esté ahí, como que tiene que ser una amenaza, nos hace mal. Trabajan dentro de una tradición. Y este es un tema súper... Quiero llegar a esto. Porque la idea de que ha existido una tradición de brujas desde el pasado ininterrumpido es algo que siempre se usa. Las brujas no sería algo que se inventó ahora, en este momento, o que se inventó en un momento preciso, sino que debería de existir desde un cierto tramo histórico que se ha continuado una tradición. Eso es lo que dicen. Hola, Clau, nos pasa a dejar un corazoncito. A alguien más se le pega el live. Oh, no sé. Espero que me escuchen bien, que no se esté quedando pegado. Comprueben la conexión. Entonces, puede hacer daño por medios desconocidos, mágicos. Es una amenaza para la comunidad. Trabaja dentro de una tradición. La bruja es malvada. Eso es parte de la definición. La bruja tiene que ser mala. Y de alguna forma se le puede resistir, combatir de alguna forma. Se le puede hacer frente. Esos son como los 5 requisitos para que una bruja sea considerada bruja, de acuerdo a los estudios que Ronald Hutton hizo, como les digo, a través de procesar millones de referencias históricas a través del tiempo. Ahora, vamos a ir discutiendo algunos de esos puntos a medida que vayamos avanzando. Quiero hacer un hincapié en lo que es la historia entonces de las brujas, ¿ya? Primero, es que en el pasado muchas veces se acusó a gente de, por ejemplo, envenenamiento, de mal de ojo, de maldecir, pero no brujería. Brujería no era así como un cargo que existiese todavía en la antigüedad. Se creía que había muchas personas que practicaban magia y que ofrecían servicios mágicos, y esas personas eran respetadas y también temidas por eso. Porque si podían hacer cosas buenas, entonces también podían hacer cosas malas. O sea, si alguien es súper bueno haciendo pociones, te conviene no hacerlo enojar, porque un día te podría envenenar. Si alguien es súper bueno haciendo, no sé, hechizos de amor o trayendo buena suerte, como dices tú, la suerte, te conviene también tenerlo de amigo o no hacerlo enojar porque no quieres que te eche maleficios o que te eche mala suerte. Esa era como la forma de entender la relación con la magia en el pasado. Se creía que la magia existía, que había personas que ejercían distintas labores asociadas a todo este tipo de magia existente, y que generalmente eran como bien ahí, llevémonos bien, o si no, simplemente así como mejor que no nos llevemos mucho. Eran como respetadas, pero también temidas. Y lo que se castigaba era entonces su mal uso. Pero no se castigaba la práctica misma de la magia. No era malo hacer magia, porque todo el mundo hacía magia. O sea, no todo el mundo, pero la magia existía dentro de su día a día, ¿ya? A nadie le podían decir, oye, tú, te pillamos practicando magia, eso no se hace. Ya, no. Porque en algún momento cualquiera habría recurrido a alguien que prestara servicios mágicos porque eso era lo usual. Y como digo, los límites de qué era magia y qué no eran súper borrosos. Lo que sí se castigaba era que esa magia se ocupara para malas cosas.
Por ejemplo, Juanito Pérez, que él hace magia, tiene muchos clientes, pero él me maldijo. A él lo vamos a castigar porque no hay que andar maldeciendo a la gente. Entonces, en esta categoría entran muchas profesiones antiguas, de las que muchas veces se valen para decir que la práctica de la brujería tiene antecedentes históricos, pero, ojo, porque no son lo mismo. De estas profesiones antiguas tenemos, por ejemplo, sacerdotisas, chamanes, magas, mujeres sabias, herbalistas, parteras, cocineras, etc. Ninguna de ellas era considerada bruja. Ellas tenían su conocimiento mágico y que cuando las cosas salían mal, se las podía acusar de un mal uso de ese conocimiento mágico. La más típica, a una partera se le muere la paciente o el bebé recién nacido. Ahí se le acusa de practicar mala magia, que lo hizo a propósito. Pero no era porque fuera bruja, si se entiende la diferencia. Ahora, lo que sí existía, y esto es muy distinto, es el concepto de criaturas nocturnas maléficas que no eran humanas y que acechaban a los seres humanos para causar daño. Por ejemplo, bebiendo sangre, causando pesadillas, de ahí viene esta idea de presionar sobre el pecho, esto de tener como una parálisis del sueño, sueños lujuriosos, impotencia, robo de productos lácteos, destrucción de cosechas, afectación negativa del ganado, robo de niños, etc. Y estas criaturas pertenecen al folclore de cada región. Es donde está la estriga, la hexe, las hadas, los troles, todas estas como criaturas salvajes, medias vampiresas también. Y entre ellas, la verdad, están las brukshas, las estrigas, las hexe. Y generalmente todas estas eran como criaturas de la wild hunt, de la cacería salvaje, que vagaban sobre todo como en los meses de invierno. Las maras, que son las que te causan pesadillas, justamente. Entonces, pero ellas no eran humanos, no eran seres humanos, son criaturas monstruosas. Como digo, son parte de la cacería salvaje, son seres supernaturales. No son seres humanos y tampoco son diabólicos, porque todavía no estamos en el mundo judeocristiano. Todavía no existe el concepto del demonio, el diablo, Satanás. Son criaturas de la misma forma que existían los troles, que existían los ogros, las hadas, los elfos, los gnomos. También existían estas criaturas, pero no son humanas. Entonces, por un lado tenemos seres humanos que practican la magia para bien o para mal, y que cuando lo hacen mal pueden ser castigados. Y por otro lado tenemos criaturas nocturnas que hacen daño a propósito, pero que no son humanas. Eso es lo que existía en la antigüedad. Luego, durante la Edad Media, lo que pasa es que todavía no hay una persecución de brujas. Cuando empieza a aparecer el cristianismo y a asentarse ya más establemente en el mundo, lo que se hace es como propagar la idea de que todos esos cuentos folclóricos son mitos. Ella no crea más en brujas, en los troles, en las hadas, ¿no? Crea en Cristo. Eso es como lo que le dicen. Que la única verdad es el mensaje de Dios. Y la persecución está más enfocada en lo que son los herejes y los apóstatas. Los herejes son aquellos que van en contra del dogma, de lo que el grupo religioso ha establecido como verdad. Por ejemplo, si dicen que la Virgen María era virgen, ese es el dogma, entonces un hereje diría, no, pero es que la Virgen María en realidad no era virgen. Ya, eso sería un hereje. Y luego están los apóstatas, que son aquellos que se supone que han seguido la doctrina del cristianismo, pero luego la abandonan y como que quieren volver a sus creencias paganas. Eso sería un apóstata. ¿El tetué se supone que era un brujo o no? Depende de la versión. En algunos casos es un pájaro, en algunos casos es un brujo. Pero eso se inserta dentro de todo lo que es la cosmovisión, contexto Chile, contexto sur, más como Chiloé, por ahí, que tiene una cultura súper interesante, porque es, por ejemplo, lo que hablamos, importancia del contexto.
geografía y periodicidad. En el caso de Chile hay mucho tema de brujos, pero está más enfocado en brujos masculino, muy distinto a las brujas europeas. Entonces, algo pasa ahí. El relato como que se diferencia un poco. Pero sí, hay distintas versiones. Y eso es lo entretenido del conocimiento folclórico, del relato oral, que va cambiando. Se va adaptando a los usos y necesidades de quienes van contando la historia. Y responde a las necesidades de un contexto en específico. Después te cuento la historia que yo viví con esos linares. Ya, sí, yo también tengo historias de Tetué. Así que ahí podemos compartir después. Podríamos hacer todo un capítulo de relatos orales, porque es un temazo. Yo vengo llegando el otro día fui al museo acá de los cuentos. Y el tema de los relatos orales y el conocimiento popular es riquísimo. Igual hubo inquisidores en Chile, en la recta provincia, y sí, son hombres. Sí, el tema... La Inquisición es una cosa, la recta provincia está muy asociada al tema de los brujos acá en Chile, y sí, eran principalmente hombres. Sí, la oralidad es lo mejor. Ya, voy a seguir porque es que me interesan todos los temas y me empiezo a ir así por las ramas. Entonces, lo que tenemos, decíamos, en la antigüedad, tenemos mujeres que practican magia y tenemos las criaturas nocturnas. Pero las mujeres que practican magia no son brujas y las criaturas nocturnas no son humanas. En la Edad Media tenemos entonces la introducción del cristianismo, la idea de que los cuentos folclóricos no son verdad, hay que creer en Cristo, nada más, y la persecución de herejes y apóstatas. Pero lo que empezó a pasar poco a poco, sobre todo a medida que se iba terminando la Edad Media e íbamos adentrándonos en el Renacimiento, es que estos cuentos folclóricos que yo les contaba, de estas mujeres, de estas criaturas femeninas que no eran humanas, se empezó a mezclar con otras cosas. Recuerden que durante el Renacimiento también se empieza a buscar textos antiguos, ¿verdad? Textos que empiezan a llegar por distintos medios, textos griegos, textos romanos, que a veces llegan también del mundo islámico, porque había mucha confrontación durante la Edad Media. Ven las cosas que me empiezo a enredar. En la Edad Media había mucha confrontación entre el mundo cristiano y el mundo musulmán. Pero ahí donde hay conflicto también hay intercambio cultural. Entonces también se empiezan a traspasar muchas historias, conocimientos, etc. Y lo que dice Ronald Hutton es que durante la temprana edad moderna, los primeros así como juicios por brujería deriva principalmente del hecho de que el mundo cristiano occidental de alguna forma logra mezclar la creencia que venía ya del mundo mesopotámico, o sea, desde la antigüedad, mucho más antigua, de que existían demonios y brujas y que se les podía controlar. Así como puedo controlar un demonio, también puedo controlar un ángel, puedo controlar una bruja. Esa idea de que puedo controlar demonios viene del mundo mesopotámico. Del mundo persa toma la idea de que hay una dualidad cósmica gigantesca entre el bien y el mal. Esta lucha entre lo que hablábamos, el cielo y el infierno, entre Dios y Satanás, que de hecho la definición de Satanás es el adversario. Esta idea de que el bien y el mal están sumamente ligados en una lucha eterna, que es una visión muy maniqueísta, o sea, de que solamente hay dos opciones, las cosas son blanco o negras. Toma la idea hebrea, ¿verdad?, del judaísmo, de que existe un único Dios, que es todopoderoso, pero que también es muy celoso, de que no puede seguir otras tradiciones. La idea del mundo griego de que hay una diferencia entre la religión y la magia, que no son lo mismo, que como ya lo habíamos conversado anteriormente con las definiciones, hay una diferencia. Y la creencia romana en brujas y que de repente, bajo ciertas circunstancias, podría acusársele a alguien de brujería, porque hay antecedentes romanos de que se acusó a gente de brujería, pero generalmente cuando
se produjeron esos casos eran por luchas de poder político, en donde a alguna mujer, por ejemplo, se la acusaba de envenenar con pociones, brujería, a alguien, y simplemente era para poder descartarla y poder poner ahí al emperador que a ellos le convenía. Entonces, los casos, ya desde el mundo romano, las acusaciones de brujería están relacionadas con luchas de poder y con chivos expiatorios. Ojo ahí. Entonces, tenemos esta tremenda mezcla, y más encima del mundo germano, toma a estas criaturas voladoras, nocturnas, ¿verdad? Medias caníbales, que eran generalmente femeninas. O sea, imagínense, es el medio cóctel. Toma un poquito de todo y lo mezcla para generar lo que hoy en día tenemos la idea de la bruja satánica. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que esa mezcla, si bien toma estos antecedentes que están desperdigados por todo el mundo en distintas épocas aparecían separadas. Y es ahora en la modernidad donde las mezclan en una sola cosa juntas. Ya, Carlita, no te preocupes. Un besito y, bueno, el video queda guardado, así que después lo puedes seguir viendo cuando quieras, necesites en diferido. Ya, entonces, perdón que me haya extendido tanto, pero es que quiero hacer hincapié en que el concepto de la bruja satánica que nosotros tenemos es moderno. Solamente en la época moderna es cuando se produce esta mezcla de factores. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente dice, no, pero es que las brujas han existido desde siempre. Lo que han existido es algunos de estos elementos, pero no el concepto de bruja como lo conocemos hoy en día, empaquetado así amarradito por la época moderna. ¿Existe una idea del bien y el mal luchando desde siempre? Desde Persia, sí. ¿Existe la idea de que puedo controlar demonios desde el mundo mesopotámico? Sí. ¿Criaturas femeninas, nocturnas, chupasangre en Alemania? Sí. ¿Pero son todos ellos la bruja satánica? No. La bruja satánica existe solamente desde la modernidad. Entonces, la conclusión sería que, si bien estos antecedentes sentaron las bases para la construcción de lo que hoy conocemos como la bruja moderna, no podemos alegar que se trate de una tradición única e ininterrumpida desde la antigüedad, y que el culto satánico de las brujas provenga desde antes de la introducción del cristianismo. Entonces, ojo ahí, porque cuando dicen que las brujas trabajan dentro de una tradición, ese es un concepto moderno. Y hasta ahora no tenemos evidencia de que haya habido una continuidad ininterrumpida de una práctica de brujas desde tiempos antiguos e inmemoriales. Mucha gente se afirma de esto y dice, no, es que es una práctica ininterrumpida. Insisto, no tenemos la evidencia. Quizás la hubo, y quiero dejar esa puerta abierta, sin que haya quedado ningún tipo de evidencia. Puede ser. Pero en lo que corresponde así como a factual, que haya evidencia, ya sea en textos escritos o prácticas o relatos orales, no la hay. Voy a tomar un poquito de tecito. ¿Cómo vamos? ¿Seguimos bien? Ya, entonces, la caza de brujas como fenómeno se dio principalmente en la Edad Moderna. Y esto lo quiero recalcar porque mucha gente dice como, sí, la caza de brujas en la Edad Media. No, se produjo en la Edad Moderna. De hecho, el caso más famoso que todo el mundo conoce de las brujas de Salem ocurre en Salem, Massachusetts, si lo pronuncio bien. Eso es Estados Unidos, América. América no existía en la Edad Media dentro de la cosmovisión europea. Existía como continente y con sus pueblos originarios que probablemente la llamaban de alguna forma no inspirada en Américo Vespucio. Pero Salem, Massachusetts como aldea no existía. Eso es totalmente época moderna. La acusación es que uno o varios individuos humanos, ya no estamos hablando de criaturas nocturnas, habían realizado un pacto con Satanás, por lo tanto estamos hablando del mundo ya cristiano, o alguno de sus demonios, renunciando a la fe cristiana, nuevamente, ¿ven?
estamos ya en un contexto judeo-cristiano, para obtener poderes con los cuales podían dañar a la comunidad. Esa era la acusación. Y ellas, porque generalmente eran mujeres, supuestamente, se reúnen para ejercer una religión de culto al demonio. ¿Ven? Hay una tradición que tiene ritos y donde ellas se van juntando. Y esta es la conformación del imaginario de la bruja satánica moderna, que como decíamos no se puede entender sin la cosmovisión judeocristiana. Pero esto también nace de, ojo aquí, de un contexto muy específico, y es que en Europa estaba sucediendo toda la guerra entre la Reforma y la Contrarreforma. La Reforma es como se le llama a aquellos grupos que intentaron separarse de la tradición cristiana romana, apostólica romana, como por ejemplo parte con Martín Lutero y lo que serían llamados después los luteranos, pero después se divide en millones. Tenemos los luteranos, los calvinistas, los cuáqueros, es como muchas ya evangélicos, etcétera, que son las versiones protestantes del cristianismo. Siguen siendo cristianos, pero no son católicos. Y la Contrarreforma es como el movimiento que intenta hacer la Iglesia Católica Apostólica Romana para traer de vuelta a todos aquellos que se les estaban arrancando. Sí, los protestantes fueron los más terribles y eso es justamente lo que vamos a ver ahora. Entonces, justamente estos casos donde más se dio fue principalmente en los países protestantes, los países germánicos principalmente. Fueron los que tuvieron como más choque fuerte del protestantismo, donde se dio más fuerte la caza de brujas. Y fueron también los casos que terminaron con un mayor número de víctimas sentenciadas a muerte. ¿Ya? Es también en este contexto en donde se escribe el Maius Maleficarum, el libro del martillo de las brujas, que fue escrito por un monje alemán, si no mal recuerdo, que es el que escribe toda esta definición de lo que es la bruja satánica y por qué hay que castigarlas, y era sumamente misógino, tanto así que después él mismo se le pidió así como que no, hasta sus mismos superhéroes le dijeron baja las revoluciones, pero el libro quedó y mucha gente se siguió inspirando en ese libro, que alcanzó tal nivel de ventas que fue como el segundo bestseller después de la Biblia. Pero por ejemplo, en otros casos como España, si bien hubo muchas acusaciones, y no estoy diciendo que no haya gente que no haya muerto, pero se dio mucho menos porque la existencia de instituciones fuertes como la Inquisición, de hecho, ayudaron a que los juicios se llevaran de forma más justa. Y acá también existe como este mal relato, que siempre se habla de la Inquisición española como terrible y que fue como súper heavy en la persecución de las brujas. Y puede que sí, pero en realidad la Inquisición estaba, como decía antes, se formó para la persecución de herejes y apóstatas. No estaban tan preocupados de la brujería, porque para ellos como que la brujería no existía. Y en realidad lo que se producía es que la Inquisición, al ser una organización tan fuerte, tan estructurada, hacía que los juicios fueran bien ordenados y necesitaban de evidencia para poder condenar a alguien. O sea, muchas veces hubo condena, pero no necesariamente con pena de muerte. En cambio, en los pueblos pequeños, como ocurría muchas veces en estas localidades germánicas, protestantes, que no tenían como una estructura tan fuerte como la Inquisición española, donde la autoridad era local y se veía mucho más sometida a la presión social, donde por ejemplo el sheriff del pueblo era el que tenía que tomar la decisión y no un inquisidor letrado que venía desde la capital, es donde se produjeron la mayoría de las condenas de muerte. Ahora, las características de las acusaciones van variando mucho dependiendo de su contexto, porque como que cada lugar le ponía su propia sal y pimienta al texto, de qué es lo que hacían las brujas y por qué se las tenía que condenar, lugar y periodo. Pero se puede hacer un rastreo de cómo el imaginario de las brujas son... y se fue esparciendo y reproduciendo. Ahí está toda esta idea de que la primera como descripción de lo que hacen las brujas es cómo se ven y qué cosas hacen, esto de volar en escoba, comerse a los niños, etc. Parte más o menos como en los Pirineos de España, pasa por Italia, se va como
a los países más como Rumania, por ahí, y de ahí se extiende ya por todos los países germánicos y ahí como que se queda muy fuerte. En todo caso, las evidencias sobre actos de brujería son más bien descritos por los persecutores. Y los testimonios fueron obtenidos de forma coercitiva, muchas veces a través de la tortura. Esto es importante porque en el fondo lo que nos dice es que lo que sabemos sobre las brujas fue decidido por los persecutores. En realidad no tenemos idea, si es que las brujas existen, de qué es lo que hacen, cómo se ven, cuáles son sus prácticas. Lo único que tenemos son los relatos de aquellos que perseguían a las brujas y por lo tanto describen lo que ellos imaginaban que las brujas hacían y lo que obligaban a sus víctimas a través de tortura a decir qué hacían. Y por eso también se ve que muchas veces los relatos se van como multiplicando. Claro, bajo tortura dirían lo que sea. Entonces si alguien te está diciendo, di que te comiste a los niños, eventualmente bajo tortura vas a decir, sí, me comí a los niños. Y por lo tanto la gente va a creer, las brujas comen a los niños. Pero ¿eso nos dice que realmente las brujas comían niños o no? No sabemos. Habla más de los persecutores que de las brujas mismas. Ahora, por otro lado, en algunas zonas no se hizo tanta caza de bruja porque muchos de los males que se les asociaban a las brujas, como el clima, las malas cosechas, la muerte de los recién nacidos, etc., no estaba tan asociado por su folclore a las brujas, sino que estaba más asociado a otras criaturas. Por ejemplo, en el mundo celta está mucho más cultivada la creencia en las hadas que en las brujas. Entonces, todos en estos países como más Gales, por ahí, Escocia, se creía mucho más en las hadas que en las brujas. Lo mismo, por ejemplo, acá en Escandinavia, se creía mucho más en los troles que en las brujas. Entonces, ahí depende un poco del contexto. La bruja es como sobre todo muy, muy de los países germánicos. Y después se fue viajando a través del protestantismo. Finalmente, la caza de brujas se fue reduciendo progresivamente a medida que los paradigmas de la sociedad occidental fueron cambiando. Y esto es un poco lo que yo les decía de cuando aparece el periodo de la Ilustración, la época de la razón y de las luces y el método científico, que ya como que se empieza a cambiar el switch y se dice como que no, todo esto son cuentos del pueblo folclórico, que pobrecitos son tan poco inteligentes, no tan ilustrados como nosotros. Entonces debe ser todo chamullo. Y es por eso que finalmente, por esta como racionalización de la brujería, es que se termina la caza de brujas y terminó siendo prohibida. Pero, insisto, se prohíbe porque se cree que las brujas no existen. No porque hayan dicho, ¿sabes qué? En verdad sería bueno dejar de matar a la gente, así como de acusarla de brujería y dejar de torturarla. No, no es por eso. Es porque se cree que como que somos tan racionales que la brujería no debe existir. Después de eso, entonces, todas las que antiguamente se hubieran acusado de brujería, se trata ahora de personas enfermas, de personas internadas con problemas mentales, o de ya definitivamente estafadores o criminales que deberían pagar ya por crímenes terrenales, como el que estábamos hablando, por ejemplo, de charlatanería y estafa. Y esa es la que existió hasta los años 50 en el caso de Inglaterra, que después de eso ya se abolió esa ley y por lo tanto después de los años 50 teníamos como un revival del paganismo en donde Gerard Garner publica su teoría sobre la Wicca y después en los 60 ya con todo esto de las olas de feminismo y también como el volver a la naturaleza de las comunidades más hippie y una preocupación por el medio ambiente, como que muchas corrientes empiezan a interesarse en esto del neopaganismo y empiezan a llamarse también así como brujas, ahora con una completa reinterpretación. Y esto lo vemos en la aparición de muchos medios como La Encantada, por ejemplo, la serie esta de televisión de La Brujita,
¿verdad? Mi bella genio y todo esto que aparecen como figuras femeninas con poderes mágicos, pero ya es como una completa reinterpretación de lo que es la figura de la bruja. Y hay una cita acá en el libro de Hatton que a mí me marcó bastante en realidad, que dice que a lo largo del tiempo, o sea, la voy a como parafrasear un poco en realidad, a resumir un poco, que dice a lo largo del tiempo muchos historiadores han tratado como de analizar el por qué se dio el fenómeno de la caza de brujas, desde distintos factores, pero siempre como con la mirada de que las brujas no existieron. Como que siempre fue como una cosa de histeria colectiva, o que fue una estrategia política, o un contexto producto de su época por las guerras de reforma y contrarreforma, pero nunca bajo la idea de que, oye, las brujas en realidad pudieron haber existido. Nunca los historiadores toman esa medida, esa postura. Y dice, todos nosotros elegimos no creer por el sombrío recuerdo de los resultados de haber creído. No sé si lo dije bien porque la cita está en inglés e intenté traducirla lo mejor que pude, pero se refiere a que esa conciencia de que si realmente creemos que las brujas existen, podríamos volver a desencadenar esta histeria colectiva que terminaría en la acusación y muerte de tantas personas y de tantos inocentes, porque la caza de brujas implica el acusarse unos a otros, implica la desconfianza, implica un miedo, y ya hemos visto las consecuencias de eso cuando se produce esa histeria colectiva. Entonces, ese es como un poco el viaje histórico de la figura de la bruja, que creo que es importante tener en mente, y que ahora en la actualidad podemos ver que la figura de la bruja fue reducida cada vez más a un elemento fantástico, folclórico, como la bruja caricaturesca que vemos en los cuentos, porque todos estos cuentos son... Nadie escribió estos cuentos. Hablamos de los cuentos de los hermanos Grimm, de Hans Christian Andersen, se me fue el nombre. Que me voy a acordar. Otro alemán. Pero ellos eran historiadores que justamente lo que hicieron fue recolectar estos cuentos folclóricos bajo la visión de recrear un lenguaje común para todos los reinos germánicos en el siglo XIX, después de las guerras napoleónicas sobre todo. Crear unidad a través del lenguaje y una identidad colectiva, pero estos cuentos son mucho más antiguos y tienen similitudes con muchos cuentos alrededor del mundo. Entonces todos estos cuentos que nosotros hoy en día decimos son cuentos alemanes, no son alemanes, cuentos daneses, no son daneses, son de la tradición humana y tienen su propia versión en cada parte del mundo. Son cuentos mucho más antiguos y que, como digo, se han ido readaptando de acuerdo a las necesidades de cada época. Entonces, los cuentos de brujas que existían desde la Edad Media se han readaptado en el siglo XIX y luego vino Disney que también los readaptó y ahora bajo el prisma del siglo XXI hemos vuelto a readaptarlos, pero han ido como perdiendo cosas también en el camino, como su significado primigenio. Entonces hoy en día la figura de la bruja es como la que siempre vemos en la bruja del Mago de Oz, por ejemplo, o la de Blancanieves, que quizás fueron como las que más permearon la cultura popular de principios del siglo XX y que hicieron que se reformulara el imaginario de lo que es la bruja, planteándose, por ejemplo, si podían existir brujas buenas o brujas blancas, y eso es un poco lo que se ha discutido ahora durante el siglo XX, como les decía con esta serie de televisión de la brujita, ¿verdad? Y que ahora está muy de moda, es como de darle un análisis psicológico al villano y decir por qué el villano llegó a ser villano. O quizá ni siquiera era villano, quizá siempre fue bueno. Eso es muy de siglo XX. Las brujas antes del siglo XX nunca fueron buenas. Es recién ahora que nosotros nos ponemos a replantear y hacer una relectura de esa narrativa. Y así hemos llegado a cosas como la serie Hechizada o personajes como los de Harry Potter, por ejemplo, Hermione, que se llama una bruja.
Pero Hermione es buena, es la heroína de la serie junto con Ron y Harry. Ahora es la bruja de TikTok, muy de negro y estupenda, es una estética muy peculiar. Claro, como vemos a Merlina, por ejemplo, pero Merlina no es bruja. Merlina es una figura que de hecho se basa en un cómic de los años 60. Entonces estamos también en esta época como del revival de la imagen de la bruja, pero que fue reformulada. Como les contaba, están las oleadas de feminismo, la conciencia ecológica, las causas medioambientales, entre otros factores, han influido en cómo gente ha vuelto a enfocar su mirada en el paganismo, con cierta idealización de un supuesto mundo antiguo, con más relación con la naturaleza y un empoderamiento femenino. Si es que no incluso matriarcal, como vemos en las películas y libros estos de la serie de Avalon, que a todo esto es una novela, que es un... De nuevo, es un recontar una historia, es recontar la historia del rey Arturo y las novelas artúricas que corresponden al siglo XII, escritas por Cristian de Troyán, pero que también son un recuento de historias del siglo VI, pero esta vez desde la perspectiva de Morgana, dando una mirada femenina. Y no solamente se le atribuye a la brujería moderna un continuum de prácticas desde tiempos ancestrales, estos que les decía yo que se decía, no, si esto se ha practicado desde siempre, esta tradición es inmemorial, desde antes del cristianismo que existían las brujas, sino que también se toma el imaginario de la bruja como un símbolo de la lucha de mujeres por enfrentarse a la misoginia. Por ejemplo, el hecho de que muchas de las mujeres hayan sido acusadas de brujería, sobre todo con este ejemplo del libro que yo les decía, del Maius Maleficarum, que claramente fue escrito bajo un prisma misógino donde la mujer era como lo peor habido y por haber. Pero, insisto, ese prisma existía de antes. Ni siquiera es cristiano, con esta idea de que Eva es la que muerde la manzana y habla con el demonio y tienta a Adán, sino que ya incluso en el mundo griego y romano la mujer era lo peor. Entonces, ni siquiera es cristiano. Y que tanto como la mujer era mala o era más susceptible al mal, tenía más probabilidades de hacer contacto con el diablo y hacer este pacto y convertirse en bruja. Y por eso se las acusaba mucho más que a los hombres. Pero insisto, contexto europeo. No es así en todas partes del mundo. Sino que la bruja además representa todo aquello que la mujer no debería ser de acuerdo al estándar de lo femenino. Y por lo tanto las corrientes feministas se han reapropiado de esa figura, ¿verdad? Como un empoderamiento. Ahora, ojo, yo quiero hacer una pausa aquí para hablar de un tema muy importante. Y es que el problema está con esto del feminismo y las brujas, con este eslogan de que somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Es que al reconocer que las víctimas de la persecución de la casa de brujas eran mujeres normales, acusadas injustamente, muchas veces con fines personales incluso, y que no eran brujas de verdad, se está cayendo nuevamente en el pensamiento ilustrado de que las brujas como seres supernaturales, esto que yo hablaba de la cacería salvaje, estas criaturas nocturnas, en realidad no existen, negando la existencia del elemento mágico y supernatural. Entonces aquí tenemos que ponernos de acuerdo. Vamos a hablar de que entonces las brujas no existen y que las mujeres que fueron sentenciadas a muerte lo fueron injustamente por causas humanas, pero estamos negando completamente la existencia de brujas reales, de espíritus malignos, de criaturas nocturnas. Y por lo tanto estamos negando la creencia en el paganismo. Estamos tomando la misma actitud de los ilustrados racionales que decían, la brujería no existe, la magia no existe, somos seres ilustrados, científicos. Entonces, ojo ahí. Y lo otro importante, y por lo que yo creo que realmente es muy difícil esa frase de que somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar, es que probablemente las mujeres que murieron acusadas de brujería sentían un miedo real a las brujas. Porque en su contexto, en este contexto en que se creía en las brujas y por lo tanto se las cazaba,
el miedo a la bruja satánica era real. Entonces, que a ti te acusaran de brujería es algo terrible. Te están acusando de ser aquello mismo a lo que tú más temes, lo que tú más odias. Eso es súper fuerte. Y no necesariamente se consideraban brujas a sí mismas. Hoy en día, como decía ahí uno de los comentarios, decía, hoy en día nosotros como que nos sentimos orgullosas y nos ponemos así como, bruja de TikTok, ta, 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 ta. Pero las personas que realmente murieron en la hoguera, no sé, o colgadas, porque esta idea de la hoguera en realidad no era para todos, la mayoría de las brujas también fueron colgadas o distintos tipos de castigo y sentencia. Ellas realmente no se consideraban brujas, no es algo para lo que sentirse orgulloso. Entonces ahí es donde yo empiezo a plantear un poco estas como complejidades de una cosa es cómo nosotros estamos reinterpretando la figura de la bruja como un símbolo de empoderamiento hoy en día, pero otra cosa también es respetar y hacer justicia a las víctimas de esta cacería de brujas que la pasaron mal, o sea, realmente murieron y ellas le tenían un miedo a las brujas y no es ningún chiste que estén diciendo que eran brujas. No creo que se sientan muy orgullosas de ello en realidad. Y el otro tema que es el tema este de la casa de brujas como eslogan es que si bien hoy en día quizá la bruja satánica como personaje ya no es el objeto de persecución, porque hoy en día quizá ya no se cree en la existencia de la bruja satánica, el mismo mecanismo que se utilizó para perseguirlas durante la caza de brujas es el que se utiliza hoy en día para perseguir a cualquier elemento que se considere nocivo o peligroso para la sociedad. Es así que el término caza de brujas lo hemos escuchado, pero para todo. Lo hemos escuchado para la persecución de los judíos en la Edad Media, para la caza de brujas en la Edad Moderna, para la persecución de los judíos nuevamente durante el nazismo, para la persecución de los comunistas en Estados Unidos durante la Guerra Fría. E incluso ahora, en pleno siglo XXI, los mismos recursos se utilizaban para hablar, por ejemplo, de Hillary Clinton antes de las elecciones y de los demócratas, que también se les andaba diciendo las mismas cosas que se les dicen a la casa de brujas, que son un mal, que han hecho un pacto con el demonio, que andaban comiendo niños, que los tenían encerrados en una pizzería y que se estaban haciendo carteras con su piel. O sea, las mismas cosas, el mismo discurso que se utilizaba contra las brujas en la época moderna, en el siglo XVI, XVII, es el que se ha utilizado contra todos aquellos chivos expiatorios. El otro, el enemigo, el que representa todos los males de la sociedad y que por lo tanto debe ser perseguido, condenado. Entonces, ojo ahí. Y esto es tan irónico que incluso ahora con el movimiento del Me Too, algunos hombres, algunos, han llegado a decir que incluso el Me Too es como una casa de brujas contra los hombres. Y digo, ¿cómo se tuercen las cosas? ¿Cómo se dan vuelta las mesas? Como para llegar a decir una cosa así. O sea, ¿ven a lo que me refiero? Como es importante conocer la historia, los términos y el uso que se le ha dado a las cosas, porque el relato es el mismo, pero cambia dependiendo del uso que se le quiere dar. Muchas veces la bruja, para los cuentos infantiles, es un elemento de moral, como decir, no te conviertas en eso porque eso es malo, ¿verdad? Ese es el rol de la bruja en el relato, representar todo el mal, ser el antagonista de manera que el héroe brille. Ahora, ¿qué es el héroe? ¿Qué es lo que se define como héroe? ¿O qué se define como villano, como el mal? Va a cambiar a lo largo de las épocas. No es lo mismo lo que se considera bueno y malo en los años 30 que lo que se considera bueno y malo hoy en el pleno siglo XXI. Pero ojo ahí con los discursos, porque se utiliza el mismo recurso. Me voy a hidratar un poquito, esta vez con algo un poco más fuerte. Vamos a hacer un brindis ahí por el conocimiento histórico.
como lo último en realidad que quiero tocar, aparte de la historia de las brujas, es la iconología, cómo se la ha representado generalmente. La imagen que tenemos de la bruja en su mayoría en el mundo occidental. Acá me estoy fijando en el mundo occidental porque nuevamente tenemos como un relato que se ha impuesto por sobre otros y siempre es interesante también escuchar otros relatos para tener puntos de comparación. Pero lo que más nos ha llegado es como el mundo occidental, muy europeo centrizado. Y lo que tenemos de idea de la bruja es herencia principalmente de la bruja inglesa, siglo XVI, la cual tiene muchos elementos que corresponden a la tradición cuáquera, que fueron altamente perseguidos durante las guerras religiosas y que fueron los que emigraron y llegaron a Estados Unidos como colonos, ¿ya? Entonces, de ahí viene esta idea como de cierto tipo de sombrero, cierto tipo de ropa, o sea, todo lo que nosotros imaginamos de una bruja viene de la iconografía cuáquera. Pero también tiene muchos elementos antisemitismo, retratando a la bruja con pelo negro, rizado, grueso, piel media verdosa, porque esto es como la caricaturización extrema que siempre se le ha hecho a los judíos, que como que tienen la piel verde. Y esto de la prominente nariz. Entonces cuando uno se pone a pensarlo, ojo, porque uno lo ve en una bruja y dice, ah, jaja, esto es súper gracioso. Pero cuando uno lo ve en cómo esos elementos han sido siempre usados también para hablar despectivamente de todo un pueblo, ya no es tan gracioso. Además el gorro puntiagudo, del cual tenemos registro como gorros especiales que usaban los judíos en la Edad Media. Entonces hay como, ¿ven? Son como claves. Y es lo mismo que hablábamos de los gitanos también. Que en el fondo de representar a las brujas como cuáqueros, representar a las brujas como judíos, representar a las brujas como gitanos. Es siempre una forma de menospreciar al otro, al que es diferente a mí. Y por lo tanto, como lo convierto en un otro, creo una distancia, lo convierto en un enemigo y lo ocupo de chivo expiatorio para todos los males de la sociedad. Y acá lo decimos tal cual, la bruja es todo lo que no debe ser. Es todo lo que sobre todo una mujer no debe ser. De partida es principalmente mujer y por lo tanto es más proclive a ser tentada por el demonio. Es fea y vieja. Una mujer no puede ser fea ni vieja. En oposición a la juventud y la belleza. En vez de querer a los niños, es devoradora de ellos. Se come a los niños. Imagínense. Esta idea, como les decía, está presente en todos los discursos de odio. Porque es una idea súper antigua y está incluso en mitos. Está en las Edas, está en las Edas nórdicas, está en los mitos griegos. Esto de comerse a los hijos, a los niños, es lo peor. Como determinar la herencia, la continuidad de la estirpe, es como el mayor mal habido y por haber. Se supone que una mujer tiene que querer tener hijos, querer ser madre. Eso es como lo que ha impuesto siempre la sociedad, ¿no es cierto? Entonces que una bruja se coma a los niños es como ya el mayor mal de los males y es como imperdonable. O que los mate simplemente para hacer rituales de sangre para verse siempre joven o para rendir culto al diablo. Es como... Ahí esa es la línea que no se puede cruzar. Y tiene sentido cuando lo pensamos en tiempos de la antigüedad. Imagínese para una madre que haya perdido a su hijo por alguna razón que no pueda entender, porque todavía no existe una racionalización para decir mi hijo murió por una enfermedad o por un accidente, y que más encima te digan, no, es que lo mató a propósito una bruja para hacer un ritual satánico. O sea, uno realmente queda devastado. Después de eso ya es súper fácil controlar a las masas porque es un odio imparable. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Chile, hace unos años atrás fue el tema este del niño que había desaparecido, ¿verdad? Tomasito. Y cómo fue un tema masivo, si los medios lo estrujaron al máximo. Y ahí ni siquiera se habló de brujas, pero para que vean cómo siempre los casos que guardan relación con niños, con menores, son como los más explotados, porque tocan una sensibilidad muy, muy fuerte. Si es que la bruja aparece bella en vez de fea,
es lujuriosa, sensual y desvergonzada. Muchas veces es retratada desnuda. O sea, ya es como... ya, no puede ser peor. Porque si aparece bella, entonces es como a propósito, es como una tentadora, ¿verdad? Y es para hacerte daño, es como una vampiresa, una cosa por el estilo. Y el hecho de volar montando en escobas o animales de forma invertida representa siempre una inversión de todos los cánones establecidos. Hay distintas teorías si esto de las escobas era simplemente porque tenían cosas escobas en la casa, los calderos, era como un elemento súper típico de la familia. Esta idea de que quizás los untaban con ungüentos que les producían alucinaciones y que incluso puede tener como connotaciones eróticas. Incluso hay temas súper cotidianos como el hecho de que las mujeres tenían permitidas ciertas pequeñas actividades económicas, porque recordemos que las mujeres no podían trabajar, pero algunas de ellas sí. Por ejemplo, las que se encargaban de la cerveza y las que se encargaban de telares, cosas por el estilo. Pero a medida que empezó a crecer la industria, los hombres se dieron cuenta que como, acá podemos hacer negocio, tenemos que quitarle el negocio a las mujeres, entonces ahí se les empezó a acusar de brujería para ellos poder quedarse con ese negocio. El tema, por ejemplo, de la cerveza, justo vi una explicación que decía que a veces dejaban la escoba afuera para demostrar que había cerveza, que podían ir a comprar, que se había preparado cerveza fresca. Entonces ahí hay como varias interpretaciones de dónde viene esta idea de la escoba. Ya. Conclusiones. Este capítulo fue súper largo. Primero, la bruja satánica es una construcción moderna. Y por modernidad me refiero después del Renacimiento, siglo XVI-XVII. Y aunque surge de la mezcla de elementos de la antigüedad, no tiene evidencias de un culto antiguo, secreto e ininterrumpido. Segundo, la bruja durante la mayor parte de la historia de la humanidad ha sido la representación de un ser maléfico. Parte de su definición es hacer daño. Otras definiciones más específicas dependerán del contexto, del espacio y el tiempo. Ahí podremos saber más exactamente de qué se trata la bruja. Pero siempre ha sido algo malo. No es solamente hasta el siglo XX que empezamos a preguntarnos sobre si cabe la posibilidad de que hayan brujas buenas. Las casas de brujas se han dado en distintos momentos tumultuosos de la historia en lo que se requería de un chivo expiatorio. Entonces, mucha atención, porque cuando hay casa de brujas, siempre pregúntense, ¿quién sale beneficiado de esto? Muchas veces no son aquellos que son perseguidos. El imaginario de la bruja tiene ciertas cualidades misóginas y antisemitas que debemos reconocer y reflexionar sobre si queremos seguir repitiendo. Porque, claro, como que todavía encontramos disfraces de bruja con piel verde y es como, ajaja. Pero queremos seguir perpetuando ese estereotipo incluso cuando sabemos que es a costa de ciertas personas que hayan sido bastante maltratadas a lo largo de la historia. A su vez, este imaginario ha sido apropiado y reinventado en el siglo XX respondiendo a ciertos movimientos civiles. Y esto es lo que yo les decía de que la figura de la bruja no está quieta, está constantemente reinventándose. Y en ese sentido, en cada vez que se recuenta la historia, cada vez que se reformula la iconografía de la bruja, responde a los valores, contexto y acontecimientos de la época en que ha sido reinventada. Entonces no es lo mismo como vemos a la bruja ahora en pleno 2023, a cómo se vio la bruja en el 1930, a cómo se vio la bruja en el siglo XIX, cómo se vio la bruja en el siglo XVI. Habla más de los que contaban la historia en ese momento que de lo que ha sido la brujería en general. Como la Wicca, que es moderna y dicen que es una tradición casi milenaria. Es exactamente lo que estoy contando. La Wicca tiene una fecha en específico y que es Gerald Gardner, años 50, Inglaterra. Si él dice que hay antecedentes, sí, pero son todos los que acabo de nombrar. Antecedentes, fragmentos, sí.
una tradición única y continua probada, no. El Estado junto a la Iglesia son los beneficiarios y las farmacéuticas actualmente porque la bruja verde es sanadora. Ahí entramos en otro tema que es como la herbolaria. ¿En qué momento la herbolaria es magia? ¿En qué momento es ciencia? Antiguamente no existía división entre ambas. No es hasta después del siglo XVII, con la Ilustración, que tenemos este concepto de ciencia como algo probado, algún estudio probado. Por ejemplo, la aspirina, su componente base es el mismo que el que se encuentra en la corteza de sauce. Si te duele la cabeza, te puedes hacer un tecito con corteza de sauce. La diferencia es que la aspirina está procesada, es más directo, es más fácil, pero el principio activo es el mismo. Entonces, ¿eso es ciencia? ¿Eso es magia? ¿Es sabiduría popular, herbolaria, herbalismo? ¿Pero eso te hace una bruja? Como decíamos, antiguamente existían mujeres que practicaban magia, que tenían conocimientos sobre ciertas cosas, por ejemplo, botánica, por ejemplo, herbalismo, pero no tenían el fin de hacer mal, por lo tanto no eran brujas. Ahora, sabiendo yo, por ejemplo, que la ruda tiene un principio activo que puede causar aborto, sabiéndolo, y a una embarazada le doy un té de ruda y le termina causando un aborto, la envenené, ¿eso me hace una bruja? Porque había daño, ¿eso es ciencia? ¿Eso es magia? Es complejo, es complejo. Ya, para ir cerrando, ahora sí que sí, creo que este ha sido como el live más largo. Después de analizar todo esto, nos queda preguntarnos si es que acaso creemos realmente en brujas. Y cómo entendemos esta idea de lo que es una bruja. Insisto, mucho de lo que entendemos como la bruja satánica que se ha creado en el siglo XVI está más bien descrito por sus persecutores. Si es que existen realmente las brujas, habría que preguntarnos, bueno, ¿estamos hablando de brujas humanas? ¿Bruja satánica? ¿O brujas criaturas nocturnas? ¿Qué entendemos por bruja? Tenemos que llegar a un consenso. Y si es que existen, si es que no nos quedamos en el pensamiento racional ilustrado de decir las brujas no existen y asumimos que puede que existan, ¿deberíamos temerles? ¿Cuáles son realmente sus prácticas? Eso no ha quedado registrado en ninguna parte, no sabemos. Solamente hay personas que asumen, dicen tener la verdad secreta sobre ellos. ¿Deberíamos protegernos de ella? ¿Deberíamos comenzar entonces una nueva cacería de brujas? ¿O por el contrario, admitimos que las brujas también podrían llegar a ser buenas y benevolentes? Quizás no tenemos necesidad de temerles. Esas son las preguntas que quedan abiertas. Ya. Esos eran todos los puntos que quería comentarles el día de hoy. Era un tema que lo tenía guardado hace mucho, sobre todo después de que me leí este tremendo libro, que, insisto, se los recomiendo mucho. Y sobre todo con este cruce del paganismo que ahora está tan de moda y que uno encuentra en internet un montón de cosas y está como, soy la bruja de los cristales, la bruja de las plantas, la bruja del bosque. Y es como, ¿podemos, por favor, no usar el término tan a la ligera que a veces se utiliza mucho para marketing y al final terminamos vendiendo ropa, vendiendo cristales, vendiendo cualquier cosa? Y ojo, o también con los eslóganes que yo les decía, los eslóganes feministas, de decir como, somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Y digo, pero ojo, porque hay sensibilidades importantes ahí. Ya, no me quiero alargar mucho repitiendo los temas. Evelyn no se pudo conectar, lo siento muchísimo, espero que todo esté bien con ella. Espero que sí o sí la tengamos de vuelta para un próximo capítulo. Le echamos de menitos. Y de todos modos, este capítulo queda guardado en el feed de Instagram, donde pueden ver
Este y todos los capítulos anteriores que hemos tenido, como se alargan un poquito, los pueden poner ahí como modo podcast. Y también ahí siempre dejamos la bibliografía recomendada de la que nos basamos. Muchas gracias a los que se quedaron con nosotros pateé la cámara. por tanto rato, fueron casi 2 horas. Espero que lo hayan pasado bien. Y recuerden, somos Nido de la Corneja, grupo de devoción al amor Reagan en Chile. Y nuestra principal función aquí a través de las redes sociales es tratar de compartir información veraz, con fuentes, y tratar de ayudar sobre todo con la barrera idiomática, traspasando mucha información que leemos a veces en inglés al español para que sea más asequible a todos. Espero que lo pasen súper y les deseamos un feliz Mabón a los que están en el hemisferio sur y un Ostara a los que vienen ahora en el hemisferio norte. Cualquier duda, comentario, sugerencia nos pueden escribir ahí y trataremos de resolver sus dudas o preparar algún tema que les resulte interesante para un próximo live. Eso, que lo pasen súper.